en entrevista en RTP Informa aquí desde Bolivia. La saludamos cordialmente a la distancia. Buenos días, Jorge Luis. De mucho gusto y gracias por la invitación que me han extendido. Bien, a ver, comencemos a hablar un poco. La situación en realidad no parece tener fin. Iván Duque parece no querer retroceder, parece que en realidad en vez de enfrentarse al problema, en vez de llamar a un diálogo nacional, en vez de verlas, de solucionar y de ir a favor de los pedidos que tienen en este momento los sindicatos y centrales obreras, ha decidido seguir utilizando la fuerza y más bien ha tenido rechazo incluso por parte de municipios como ser el de Bogotá, que se niega a la militarización. Sí, lamentablemente, en vez de llevar, digamos, la conducción de la reflexión que está planteando la ciudadanía, no solamente están aquí vinculadas las centrales obreras, sino que hay muchos jóvenes en la calle que desde incluso antes del COVID no tenían una posibilidad de acceder a trabajos, por ejemplo. Entonces, hay muchas personas que están planteando diferentes situaciones con las que viene atravesando el país y a pesar de ello no se están abriendo espacios de diálogo con esta ciudadanía pues que quiere expresar, digamos, toda su inconformidad y que está haciendo propuestas definitivamente, sino que se prefiere lo que históricamente en Colombia se ha preferido, que es el uso de la fuerza. Y lo que estamos observando es la militarización de algunos lugares. Estamos observando que el escuadrón antimotines está utilizando armas que no se conocían, un arma nueva que tal vez ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo ilumina los barrios en las noches a punta de metralla, como si esto se tratara de una forma de guerra. Entonces, la agresividad de la respuesta es la que además ha provocado que la protesta también se centre en el rechazo hacia ese uso indiscriminado de la fuerza. Bien, y ahora también un poco hemos visto que la mayoría de las protestas en general son pacíficas, jóvenes que salen a las calles con consignas, etcétera. Sin embargo, también hemos visto actos de vandalismo, quema de un hotel, por ejemplo, en el que, según algunos testigos, parecían escenas sacadas de una película. También esto está comenzando a afectar a la vacunación del país, pues en Bogotá, según tenemos entendido, el ministro de Salud ha tenido que suspender las inmunizaciones debido a que las enfermeras y personal de salud no tienen cómo llegar. Sí, pues hay varias cosas. En primer lugar, hay muchas personas y la mayoría de las personas que se están movilizando, es decir, todas las personas que están en una agenda de movilización lo están haciendo de forma pacífica. Y hemos observado además reporteros de movilización muy creativos, hemos observado arte, eso no lo muestran los noticieros, pero la gente se está movilizando con canciones, con conciertos filarmónicos, los estudiantes están saliendo con títeres, hay una expresión ciudadana que es muy democrática, pero lamentablemente también ha habido vandalismo, hay que reconocerlo, y ha habido algunos grupos de personas que están haciendo, digamos, acciones definitivamente indebidas, aprovechando el momento, digamos, de movilización, y eso obviamente lo rechazamos, sin duda alguna. Pero también en los medios masivos de comunicación hemos observado videos muy inquietantes, videos donde vemos la actuación, como tú lo mencionaste, de la fuerza pública aparentemente vinculada con algún nivel de explosivo en ese hotel que mencionas, grupos que al parecer estarían de civil y que se estarían infiltrando en las marchas. Todas estas cuestiones irregulares, todas estas formas de detención arbitraria, todo este uso de la fuerza en contra, particularmente de los jóvenes, que es tan preocupante, pues deben ser motivo de investigación y por eso parte de las peticiones que se están haciendo es que hayan verificaciones de comisiones de derechos humanos y que definitivamente la Policía Nacional entre en un escenario de veeduría muy estricta por parte de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos. Así es, hemos visto justamente una condena internacional, no solamente de organismos internacionales, sino otros gobiernos también se han pronunciado al respecto y definitivamente vemos que Iván Duque está siendo arrinconado, no solamente por la comunidad internacional, por la misma sociedad civil, por las mismas municipalidades,
por el aparato de autoridades. ¿Cómo ves que vaya a decantar esta situación? ¿Cómo crees que Iván Duque puede, conociéndolo y conociendo su pasado, conociendo su afinidad con Álvaro Uribe, cómo crees que vaya a solucionar este conflicto? ¿Tú crees que va a continuar con con el uso excesivo de la fuerza, o crees que va a haber una apertura a los sectores que piden mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud y más apoyo por parte del Estado, y dejar de poner la presión del financiamiento del Estado únicamente a los ciudadanos y colocarlo más tal vez a las empresas privadas que han tenido grandes repuntes en los últimos años? Muchas gracias por esa pregunta. Todos confiamos aquí en que el gobierno nacional pueda cambiar su postura de mano fuerte de militarización y que pueda entrar en un diálogo donde quepa una participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones nacionales. El problema es que paulatinamente en el Estado colombiano se ha estado cerrando el escenario para que las personas puedan tomar decisiones o puedan participar de las decisiones públicas. Se ha venido cerrando el espacio, por ejemplo, de la participación ciudadana en relación a la implantación de explotación, por ejemplo, minera, ¿no? Ya no se permite que, a pesar de que la Constitución tiene el mecanismo de las consultas populares, ya no se está permitiendo que en determinados temas, por ejemplo, que tienen que ver con recursos naturales, la ciudadanía pueda participar. Se estaba discutiendo una reforma a la consulta a comunidades indígenas que no estaba siendo consultada con la ciudadanía. Entonces, ha habido un cerramiento de espacios de participación ciudadana y evidentemente si no se puede hacer por esa vía la participación, que es la vía del cabildo político, la idea, la vía de lo jurídico, pues la gente tiene que salir a la calle. Y aunque esperaríamos que hubiera una respuesta, digamos, de diálogo, lo cierto es que en este momento se está hablando de la posibilidad de que el gobierno nacional declare un estado de conmoción interior. Esto sería gravísimo porque implicaría que la institucionalidad podría entrar en un escenario de anormalidad, implicaría un mayor poder, digamos, de la decisión del control militar. Y en Colombia, como ustedes saben, lamentablemente las Fuerzas Armadas tienen un récord muy grave de violación a los derechos humanos. Esperamos que esa no sea la forma que el gobierno adopte para conjurar esta situación, pero lamentablemente lo que hay en la agenda es más que el tema tributario. Se viene en ciernes una reforma a la salud que sería gravísima. Hay además, Absolut sigue manteniéndose en impunidad las violaciones a los derechos humanos. Entonces, si el gobierno plantea una negociación para salir del paso y después no cumplir, como a veces ocurre, entonces lo que va a hacer es extender la conflictividad. Confiamos en que con una presión internacional y con esa veeduría y con esa atención que afortunadamente está teniendo pues todo el continente sobre la situación de Colombia, se le pueda convencer de que adopte una medida democrática y no una medida de fuerza. Hemos visto que, por ejemplo, Chile ha vivido algo similar hace un par de años, cuando estaban pidiendo que pueda cambiarse la constitución política del Estado, y efectivamente así va a ser. ¿Cómo crees que el conflicto vaya a decantar? Ahí en Chile fue tan sencillo como anunciar que sí se iba a hacer un cambio a la Constitución. ¿Será tan sencilla la solución ahora, teniendo en cuenta los antecedentes de las manifestaciones pasadas? En 2019 ya veíamos que se incubaba algo, 2020 lo mismo. La pandemia un poco le ha puesto presión y lo ha silenciado, y ahora con más fuerza dentro de una tercera ola surge. ¿Crees que el conflicto vaya a resolverse más fácilmente, o consideras que puede llegar a extenderse un poco más? En las movilizaciones del año 2019 por las cuales pasaron varios países del continente, ¿no? No solamente Chile, sino por ejemplo también Ecuador. Recordemos las dramáticas escenas que se observaban de personas que en Chile y en Ecuador eran víctimas además de unas formas del uso de la fuerza excesivas que terminaron con cientos de personas ya sin sus ojos, ¿no? Por ejemplo, había ya una exhibición en varias partes de América Latina de una violencia exorbitada en contra de las personas que se movilizan en pro de sus derechos.
Ciertamente, como tú lo dices, la pandemia interrumpió esa situación. Y durante todo este tiempo lo que se ha venido acumulando es no solamente esas inquietudes que ya tenía la ciudadanía, sino además la situación gravísima de crisis. Hay muchos barrios y hay muchas personas en el país aquí, como en muchos otros lugares de América Latina, que están pasando situaciones muy difíciles, desempleo, hambre, enfermedad. El tema de la gravísima situación en temas de salud y de educación. Entonces, todo eso se va sumando y luego pues llega una propuesta de reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo de las personas que menos ganan en el país, mientras quienes tienen más recursos, quienes están en la posibilidad de aportar más, pues siguen aportando menos. Eso genera indignación. Y aquí hay algo que es muy clave para entender la postura de la ciudadanía, y es que a pesar del miedo de ser contagiados de un virus potencialmente mortal, la gente prefiere salir a las calles para que el estado de cosas no continúe de esta manera. Creo que eso hay que resaltarlo, porque que le dé más miedo a la gente continuar como está, y que le tenga menos miedo al virus, menos miedo incluso a esa agresividad policial, pues dice mucho de la crisis. Sí, Entonces, totalmente. confiamos en que esto se resuelva y confiamos en que realmente el gobierno nacional escuche y haga las reformas constitucionales que se requieren, o sea, en términos de ser armónicas con la Constitución. Que así sea, les deseamos lo mejor, mucha suerte, le mandamos mucha fuerza desde Bolivia y por supuesto agradecerte por tu tiempo, por la información que nos has brindado. Es muy útil para nosotros conocer la situación de nuestro hermano país de Colombia. Muchísimas gracias y agradecemos toda su solidaridad. Hasta pronto. Hasta pronto. Diana Murcia es abogada y defensora de derechos humanos y profesora en la Universidad del Bosque en Colombia.